Bien, mis hermanos, seguimos tratando el tema de la salvación en esta mañana. Y hoy, de la parte más delicada, más controversial, más difícil de este tema de la salvación. Y estoy hablando de la expiación particular. Y digo la más controversial y la más difícil porque la realidad es que en el cristianismo actual, tristemente, la mayoría de las iglesias tienen una enseñanza diferente. Incluso la mayoría de las iglesias bautistas en los últimos años ha abandonado esta doctrina. Y quiero que nosotros tengamos Biblia en mano de manera especial porque para poder entender bien este tema hay que ir con calma en cada uno de los distintos textos, examinándolos con cuidado. Nosotros debemos tener presente siempre que la autoridad en materia de fe, en materia de doctrina y de práctica cristiana no es lo que los teólogos puedan decir, no es lo que las costumbres o los sentimientos de la gente puedan pensar, sino lo que la Escritura dice al respecto. Por eso les pido que tengamos Biblia en mano y que prestemos especial atención a los textos que van a estar en la pizarra también para poder tratar esto correctamente. Y les pido también paciencia. ¿Y por qué paciencia? Porque vamos a estar probablemente contando estas 4 semanas en este tema doctrinal para aclararlo bien. Y en la última semana, la número 4, pues vamos a ver a la luz de la Biblia, vamos a dar respuesta a las objeciones que presenta la gente ante esta doctrina. Objeciones que no tienen fundamento bíblico y objeciones que no tienen nada que ver con la realidad de lo que creemos y practicamos. Por eso vamos a estar hablando de la expiación particular, viendo en primer lugar la elección del Padre. Todos nosotros sabemos que la esencia del Evangelio y que el Evangelio en sí mismo es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Amén. Ahora, la pregunta que debemos de hacernos y a la cual queremos dar respuesta a la luz de la Biblia es: ¿por los pecados de quién pagó Cristo en la cruz? ¿A quién reconcilió Él de manera eficaz con Dios? ¿A todos los hombres o solo a aquellos a quienes eligió para salvación? O sea, el grupo particular de personas a las que escogió antes de la fundación del mundo. ¿A quiénes? Para llegar a una correcta conclusión se hace necesario que consideremos la palabra de Dios y lo que ella dice al respecto. Y vamos a ver que la obra expiatoria de Dios es el Hijo. Vamos a hablar sobre la morada de Dios, el Espíritu Santo y la elección de Dios el Padre en la próxima semana. Pero hoy solo nos vamos a concentrar en la elección de Dios el Padre en lo tocante a la expiación particular. De hecho, déjeme decirle que esta frase, esta doctrina fue la más difundida, vamos a decir así, y la más aceptada y la más popular dentro de los bautistas en su génesis en el siglo XVI, al punto de que se le llamaban bautistas particulares, en contraposición a otro tipo de bautistas que se le llamaban bautistas generales o bautistas libres. ¿Y por qué bautistas particulares? ¿Por qué se le llamaba bautistas particulares? Y es el tipo de bautistas que somos nosotros. Porque creían específicamente en esta doctrina y la enseñaban. Era una de las doctrinas vitales, columna vertebral de las iglesias bautistas en su génesis en el siglo XVI. Lo primero que debemos saber es que en la Biblia, el amor de Dios el Padre y la expiación de Jesucristo su Hijo son dos elementos que van de la mano. Son dos elementos que van juntos, que van el uno con el otro. Aquellos a quienes Dios ama, a estos perdona de pecado, a esto expía su culpa. Y lo vamos a ver a lo largo de la Biblia.
Aquellos a quienes Dios ama, el Hijo perdona, el Hijo expía la culpa. Por tanto, los amados por Dios, su culpa es expiada por el Hijo, por Jesucristo. A quienes Dios ama, el Hijo salva. Por quienes el Hijo muere, esos son los que son salvados. Pues la Biblia enseña que hay concordancia entre el amor del Padre y la muerte de Jesucristo el Hijo. Y los objetos de ambos son los mismos. Contrario a lo que muchos piensan, Dios no ama a todos los hombres con el mismo amor. Y esto es importante tenerlo en claro, porque es muy común oír, sobre todo en los evangelistas de hoy, en la exposición del Evangelio, decir: Cristo te ama y murió por ti en la cruz. Y eso es peligroso. Cristo ama a pecadores y murió por pecadores en la cruz. Pero ningún predicador tiene autoridad ni potestad dada por la Biblia para decirle a nadie: fue por ti. Porque usted no sabe en realidad a quién escogió Dios para salvación, ni por quién murió Cristo. Y vuelvo y repito, y se debe a que el amor del Padre va de la mano con la expiación del Hijo. Aquellos a quienes Cristo ama son a los que Cristo salva. Y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Y yo sé que ya muchos pueden ser que estén pensando en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y eso tiene una explicación muy clara a la luz de la Biblia. Por ejemplo, vamos a Amós capítulo 3, versículo 2. Y dice así, y usted lo va a tener en la pantalla: a vosotros, y está hablando del pueblo de Israel, que era el pueblo del antiguo pacto, era el pueblo de Dios. Y es importante que nosotros entendamos que tenemos este elemento en común. Nosotros somos el pueblo del nuevo pacto, somos el pueblo que tiene una relación con Dios de esta misma manera. Y dice Dios: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Y nosotros explicamos hace como 3 sermones atrás que la frase conocer aquí no es de hola, ¿qué tal? Yo soy fulano, este es fulano, aquel es ciclano, sino que la frase conocer significa elegir, seleccionar a aquellos a quienes Dios escoge. Entonces, a vosotros solamente, hablando de Israel, dice: he conocido de todas las familias de la tierra. Y deja bien en claro que Dios tiene un grupo particular al cual ha elegido. Y nosotros debemos de entender que una elección implica seleccionar de entre muchos. Y donde hay una elección, automáticamente hay una reprobación. Porque usted no puede escoger algo sin rechazar a otro. Si yo le pongo aquí 5 naranjas y le digo escoja 2, usted no va a poder seleccionar 2 sin rechazar a 3. Usted obligatoriamente va a tener que rechazar a 3. Y esto es un ejemplo terrenal. En el caso de Dios, simplemente Dios escoge a los que va a salvar y pasa por alto a los demás. Pero la Biblia está muy clara en este texto, en Amós 3:2, que desde de todas las naciones de la tierra, Dios solamente había escogido a Israel para entrar en una relación de amor con ellos, a fin de que ellos fueran testimonio al mundo, dieran la Escritura y después diera el Mesías, en el cual sí serían benditas todas las familias de la tierra. Sabemos que conocido es elección, porque si yo voy literalmente a lo que ahí está diciendo, tendría que admitir que al resto de las naciones Dios no sabe quiénes son. Y nosotros sabemos que Dios es omnisciente, lo sabe todo. Entonces, aquí vemos una selección particular de individuos, de personas. Dios dice aquí que solo ha conocido, solo ha elegido y por ende amado al pueblo de Israel de entre todos los pueblos de la tierra. Eso significa que las demás naciones fueron desconocidas. O sea, no fueron elegidas y por ende no amadas por Dios. En su carta a los cristianos de Roma, Pablo dice lo siguiente, en el capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, y aquí está esta palabra nuevamente, que implica elección, también los que predestinó. A los elegidos son a los que Dios predestinó.
O sea, le trazó de antemano un destino y los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y la pregunta que surge es, ¿quiénes son los que son hechos conforme a la imagen de su Hijo según ese texto? Solamente aquellos a quienes Dios escogió y a quienes Dios predestinó. La gente tiene muchos problemas con la palabra elección y muchos problemas con la palabra predestinación, pero está en la Biblia, está en la palabra de Dios y es algo que no podemos pasar por alto y que no podemos ignorar. Muchos quisieran borrarla y quitarla, pero la palabra de Dios no puede ser ni borrada ni quitada. Somos nosotros los que con la ayuda del Espíritu Santo de Dios tenemos que estudiar la Escritura para armonizarla y ver lo que ella realmente enseña al respecto. Y la Biblia es muy clara, porque cuando usted va a otros textos, usted puede ver, y ya lo vimos aquí en mensajes anteriores, que esa elección de Dios ocurrió antes de la fundación del mundo y que no está condicionada por las obras de los hombres, sino que es el puro afecto de la voluntad de Dios manifestada en este acto. Y la Biblia es clara, a los que antes conoció, a los que antes eligió. Y nuevamente hay una selección de un grupo particular de personas. Y a ese grupo particular de personas es a los que Dios el Padre predestinó para ser hechos a la imagen de su Hijo. A la imagen de su Hijo. Quiere decir que es por ese grupo en particular por quien el Hijo viene al mundo, muere en la cruz y expía la culpa de ellos, enseñando que Dios predestina para que fueran hechos a la imagen de su Hijo. Los no conocidos o elegidos no fueron predestinados para ser hechos a la imagen de Cristo, lo cual nos permite ver que la elección es de un grupo particular y ese grupo particular al que Dios predestina para ser hecho a la imagen de su Hijo son los creyentes, son los que han creído en Jesús como Señor y Salvador, son los que van a creer en el día de mañana a Jesús como Señor y como Salvador. Los detractores de esta doctrina inmediatamente argumentan lo siguiente, errando a lo que dice la Escritura. Y te dicen, bueno, si Dios ya eligió y predestinó a los que va a salvar, ¿para qué predicar el Evangelio? Esa doctrina frena la evangelización. No, esta doctrina no frena ninguna evangelización. Le voy a decir por qué. Porque usted no sabe quiénes son los elegidos. Usted no sabe quién es al que Dios va a salvar. Usted no sabe quién es ese pueblo particular. Y por eso es que Jesús manda a que se le predique el Evangelio a toda criatura. Independientemente de que el Evangelio, yo soy de los que cree que tiene la función de salvar al elegido de Dios y al mismo tiempo dejar sin justificación y para condenación a aquellos que fueron pasados por alto. Porque de alguna manera que nosotros no entendemos, porque nuestra mente finita no puede relacionarlo, la Biblia enseña que Dios es quien elige, pero al mismo tiempo enseña que el hombre en libertad plena toma la decisión de creer o no. ¿Cómo se reconcilia eso? Es un misterio de Dios, pero están las dos cosas en la Biblia. De tal manera que el hombre que no cree en Jesucristo queda condenado por su propia voluntad. Y alguno podría objetar, como objetaron en el tiempo de Pablo cuando escribe su carta a los romanos. Alguno dirá, ¿hay injusticia en Dios? Y Pablo dice, en ninguna manera, porque tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y Pablo enseña con claridad que hay vasos preparados para honra y hay vasos preparados para deshonra. Son un misterio que no entendemos, pero Dios en su soberanía decidió hacerlo de esa manera, hermano. Y nosotros no podemos cambiar lo que Dios ha revelado y lo que Dios ha dicho. Por tanto, esta doctrina, lejos de frenar la evangelización, más bien la estimula. Más bien la estimula. Porque el evangelio debe de ser anunciado a toda criatura, independientemente de que la salvación es solo por el sacrificio de Cristo. Quiere decir que no hay salvación fuera de Jesucristo. No hay salvación fuera del evangelio. Por tanto, el evangelio debe de ser comunicado. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Dice la Biblia.
Vamos a leer un texto más, este es un texto más explícito, donde se expone que el amor de Dios no es universal, sino particular, y que no es igual para con todos. Y digo que no es igual para con todos porque hay una gracia que es común a todos los hombres y hay una gracia que es particular. La gracia común es, por ejemplo, que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, dice la Biblia. La gracia común es que Dios manda la lluvia a buenos y malos. La gracia común es que Dios tiene la creación a merced de gente buena y gente mala. La gracia común es que Dios no permite que el maligno actúe al máximo poder que pudiera actuar Satanás, como va a actuar en el periodo de la gran tribulación. Por amor a los escogidos. Esa es la gracia común de Dios manifestada para con todos los hombres. Pero hay una gracia que es particular. La gracia común no salva, pero la gracia particular sí. Y esa gracia particular es con el pueblo elegido por Dios. Es por ese pueblo al que Dios ha amado y por el cual entregó a Jesucristo para que expiara su culpa y para que ese pueblo pudiera ser reconciliado con Dios. Leamos Romanos 9:13. Dice, como está escrito, y va a citar el Antiguo Testamento. Y dice con toda claridad el apóstol Pablo, a Jacob, ¿qué? Amé, mas a Esaú aborrecí. Cuando usted va al estudio del Antiguo Testamento, usted se puede dar cuenta que el linaje del pueblo escogido por Dios, del pueblo electo para salvación, del pueblo para cumplir los propósitos de Dios, viene por la línea de Jacob y no por la de Esaú. Y usted puede ver en la genealogía de Cristo esta línea perfecta. Jacob pertenece a los amados por Dios, Esaú no. Abel pertenecía a la línea de los justos, Caín no. Y esto es lo que el argumento que está dando Pablo ahora para enseñar a los creyentes de Roma, que Dios a uno ama, pero a otros aborrece. Y esto choca con la mentalidad populista de muchos, de que Dios nos ama a todos porque Dios es amor. Sí, Dios es amor. Es cierto, en naturaleza Dios es amor, pero el amor de Dios no es igual para todos, porque aquí dice con claridad que a Esaú Dios lo aborrecía. Dios lo aborrecía. O sea que Dios ama y Dios aborrece. El texto dice que Dios amó a Jacob. ¿Quién era Jacob? El escogido de Dios. A ese escogido es a quien Dios amó, mostrándonos que la elección y el amor por los escogidos son dos elementos que van de la mano. Sin embargo, Esaú, aunque se había criado en el mismo vientre de su madre y era descendiente del mismo patriarca que su hermano, resultó ser no escogido por Dios, ni amado, sino aborrecido. Mostrándonos que no tiene nada que ver con consanguineidad, porque ambos eran del mismo padre y de la misma madre. Y la Biblia dice que a la venida de Cristo, por ejemplo, dos estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Y dos estarán en el campo y uno será tomado y otro será dejado. Y la Biblia está llena de la elección por todos lados. Dios elige a un pueblo, Dios elige a un hombre, Dios elige a un profeta, Dios elige a creyentes, etcétera, etcétera, etcétera. Amados hermanos, al leer Romanos 1:7, vemos cómo los amados de Dios no son todas las personas del mundo, sino que en este caso en particular eran solo todos los creyentes de Roma, para enseñarnos que son los creyentes, los cuales fueron llamados de manera particular para ser santos, o sea, apartados del mundo para Dios. Mira lo que dice Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma. Y nosotros sabemos que todos los que estaban en Roma no se está refiriendo a todos los romanos, porque no todos los romanos eran creyentes. Y aunque parece general, lo cierto es que es un grupo muy particular. Es como cuando nosotros decimos, hubo un meeting político allí frente al edificio de la ciudad y estaba todo el mundo, para decir que había mucha gente, pero no estaba el mundo entero. No estaba el mundo entero allí presente,
Bueno, Pablo dice a todos los que estáis en Roma, para referirse a los creyentes, para referirse exclusivamente a ese grupo particular de personas que habiendo creído y habiendo sido salvados por Jesucristo, conformaban la iglesia de Cristo en Roma. Y a ese grupo particular, mire cómo Pablo los trata. Dice, amados, ¿de quién? De Dios. De Dios. O sea que se dice del grupo de los creyentes de Roma que eran personas que amadas de Dios. Y además se dice de ellos que fueron llamados. ¿Por qué? Por Dios. ¿Para qué? Para ser santos, apartados del mundo para Dios. Mi pregunta es, ¿apartó Dios a todos los romanos? No. Solo apartó a los amados de Dios. Porque la elección y el amor de Dios van ¿qué? De la mano. Y es lo que quiero que veamos. Y mire cómo dice, gracia y paz a vosotros. Porque a ellos a quienes va dirigida la carta. Quiere decir que todo lo que leamos en el libro de Romanos tiene que ver solamente con creyentes. Y cada vez que veamos el primera persona del plural, nosotros, se está refiriendo ¿a quiénes? Al grupo particular de los creyentes de Roma que fueron amados por Dios y que fueron salvados. Lo mismo vemos en lo escrito por Pablo a los colosenses y a los tesalonicenses, porque es que esto era para mostrarnos que esto es una doctrina universal de la iglesia. Tiene que ver con cualquier iglesia. Colosenses 3:12 dice, y nuevamente está dirigido a creyentes, al grupo particular de creyentes, vestidos como, y habla de los creyentes como personas que fueron ¿qué? Escogidas de Dios. ¿Escogidas de entre dónde? De entre todo el que vivía en Colosas. Porque no todos los colosenses eran cristianos. Solamente los que estaban en la iglesia, los salvados, eran los cristianos. Y de ellos se dice que fueron escogidos por Dios. No que ellos escogieron a Dios, no invierta los términos, sino que ellos fueron ¿qué? Escogidos de Dios. Y de esos escogidos de Dios, ¿qué dice la Biblia que son? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. O sea que los escogidos son los amados, son los considerados santos, son los que Dios salva. Y esto es lo que la Biblia nos está presentando. A quienes Dios escoge, Dios ama, Dios aparta, Dios salva. Ese es el patrón bíblico. Es más que claro que el mensaje va dirigido a creyentes. Más que claro. Veamos 1 Tesalonicenses 1:4. Porque conocemos, hermanos, y está hablando de quién? De los creyentes nuevamente. Del grupo particular de creyentes. No está hablando de todo el que vive en Tesalónica. ¿Y qué dice de los hermanos? ¿Qué son qué? Amados de Dios. Él no está diciendo porque conocemos hermanos que aman a Dios. No, 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 no. Está diciendo que esos hermanos han sido ¿qué? Amados de Dios. ¿Quién es el que los ama? Dios. Dios. ¿Quién es el que les amó? Dios. ¿A quién amó? A esos hermanos. ¿Y qué es lo que conocen de esos amados hermanos? Dice, de vuestra elección. Una vez más vemos cómo la elección y el amor del Padre van ¿qué? De la mano. A quien Dios elige, Dios ama. Si hoy tú y yo estamos aquí disfrutando del amor de Dios, se debe a que Él nos eligió primero. Y porque nos eligió, nos amó. Quiere decir que hemos sido hechos partícipes del amor de Dios. Y eso debe afectar nuestro corazón.
y debe de hacernos pensar para vivir para Dios. Cuando nosotros entendemos esta doctrina y nos damos cuenta que no podíamos haber podido hacer nada para ser elegidos por Dios, y que aún así Dios nos eligió y Dios nos amó, hermanos, eso nos va a llevar a considerar a Dios, a tener a Dios en una posición más elevada, a adorarle, exaltarle, a vivir para Él. Porque comprender bien esta doctrina y ver que es la manifestación de la gracia de Dios en favor de nosotros, cuando en realidad no podíamos hacer nada y merecíamos la muerte, debe provocar cambios en nosotros, si tenemos conciencia de ello. Porque quien verdaderamente entiende las doctrinas de Dios, esos son los que experimenta transformación radical en todos los sentidos. Y no abandona a ese Cristo por nada. Por nada. Ni se vuelve atrás. Luego vamos a hablar de la perseverancia de los santos, cuando terminemos esta parte de la doctrina. Que los verdaderos santos, los verdaderos salvos, van a perseverar hasta el tiempo del fin, hasta el día final de su vida, o que Cristo venga caminando con Dios. No van a ser ni blasfemos ni apóstatas. ¿Qué es apostasía? Es cuando usted está en la verdad, conoce la verdad y la abandona para irse a una secta o abandonar a Dios. Y ocurre, y está ocurriendo. Mis queridos hermanos, si analizamos bien, y nosotros debemos aprender a hacer las preguntas correctas a un texto. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 1:4, para ubicarnos aquí. ¿Qué son los hermanos? Son amados. ¿Amados de quién? De Dios. ¿Qué es lo que conoce Pablo de los hermanos tesalonicenses amados de Dios? Su elección. Los amados de Dios son un grupo particular. Son los creyentes. Somos tú y yo, si hemos creído genuinamente y hemos sido salvados por Jesucristo. Luego, en su segunda carta a los mismos tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 13, Pablo dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Y señala el grupo particular de los creyentes de Tesalónica. Y dice: hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya ¿qué? Escogido. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Para qué? Para salvación. ¿Por qué medio? La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Si usted se da cuenta, todo es obra de Dios, no de los hombres. Y yo todavía no alcanzo a comprender cómo hay gente que lee esto y sigue insistiendo en todo lo contrario. Vamos a examinar el texto. ¿De quién se habla? De vosotros, ¿verdad? De los creyentes. ¿Cómo se les clasifica o denomina a los creyentes en este texto? Como hermanos amados por el Señor. Una vez más vemos el amor de la mano con la elección. O al revés, la elección de la mano con el amor. Hermanos amados por el Señor. Esos hermanos a quienes Dios escogió desde el principio para salvación. Y nosotros sabemos que la frase desde el principio no se refiere desde el principio de la conversión. Porque en la Biblia la frase el principio o desde el principio se refiere a antes de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, eternidad pasada. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, eternidad pasada. Entonces, mis hermanos, ¿se da cuenta usted de cómo la elección va ligada al amor de Dios? A quien Dios elige, Dios ama, lo vuelvo a repetir. Los elegidos por Dios son los amados por Dios. Los elegidos por Dios son amados por Dios y son los salvados. La elección, el amor y la salvación es de un grupo particular de personas. Y no es un acto universal. Porque de lo contrario tendría que afirmar que todo el mundo sería salvo. Y si todo el mundo sería salvo, ¿por qué hay gente yéndose al infierno? ¿Por qué? Al contrario,
esto sí frenaría la evangelización. Porque si yo digo, Dios ama a todos y salva a todos, ¿para qué voy a evangelizar? ¿Para qué voy a predicar? ¿Para qué estamos aquí si al final todo el mundo va a ir al mismo lugar? Así me dijo una testigo de Jehová una vez. No hay infierno. Al final Dios ama a todos y va a salvar a todos. Digo, bueno, entonces ¿para qué pierdes tu tiempo viniendo aquí a mi casa? Porque si tú vas, yo voy a terminar donde vas a terminar tú. ¿Qué sentido tiene que tú vengas aquí? Me dijo, no había pensado en eso. Digo, es que ustedes, los testigos de Jehová, no acaban de aprender de que ustedes no tienen libertad para pensar por ustedes, porque otros piensan por ustedes. Viven en una dictadura. Es la verdad. Y no son los únicos, hay otras denominaciones que es lo mismo. En los mormones pasa lo mismo, en los católicos pasa lo mismo. Por eso nosotros creemos en el sacerdocio universal de los creyentes. Todo creyente tiene el Espíritu Santo de Dios y todo creyente bajo la dirección del Espíritu puede leer e interpretar correctamente la Biblia cuando busca la dirección del Espíritu Santo. Amados hermanos míos, amados de Dios y escogidos para ser apartados, vamos a decir así. Siendo que el amor del Padre es un grupo en particular y muy definido en la Biblia, los elegidos también es particular y definida la muerte de Cristo. A quienes Dios ama, Dios salva. Si Dios amara a todo el mundo igual, el mundo entero tendría que ser salvo y eso no es lo que ocurre. Tomando esto en cuenta, podemos interpretar correctamente Juan 3, 16 al 17. Lo que pasa es que leemos nada más el verso 16 y no leemos el 17. E interpretamos la palabra mundo del verso 16 como la totalidad de los hombres. Sin embargo, en el verso 17 no lo interpretamos así. Y si una palabra tiene un significado en un versículo, en el siguiente tiene que tener el mismo. Vamos a leer Juan 3, 16 y 17, porque no podemos leerlos aislados. De tal manera amó Dios al mundo. Circula ahí la palabra mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora preste especial atención al verso 17 y la palabra mundo otra vez. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si yo digo que la palabra mundo en el verso 16 es la totalidad de la humanidad, la totalidad de todos los hombres que viven en este planeta, yo tendría que afirmar por el verso 17 que entonces no hay infierno, no hay condenación y que todos los hombres son salvos, sean creyentes o no, porque dice el verso 17 que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar, sino para que el mundo sea salvo. Pero si usted lee el 18, vuelve a ver la misma cláusula del 16. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree no ha sido condenado. Perdón. Entonces interpretar la palabra mundo como la totalidad de la humanidad haría que el verso 16, el 17 y el 18 entraran en contradicción. ¿Quiénes son este mundo? Al que Dios amó de tal manera que dio a su Hijo por ellos y que terminan no siendo condenados. Son la totalidad de los elegidos de Dios de entre todas las naciones del mundo. Cuando usted lo interpreta así, tomando en cuenta los otros textos que hemos visto, porque un versículo no se puede aislar de la Biblia, usted puede entender que a los que Dios ama son a los que Dios eligió. Si la elección de Dios va de la mano de su amor, o sea que a los que Dios elige son a los que ama, entonces el mundo al cual Dios ama de tal manera que dio a su único Hijo
no son otros que toda persona de toda tribu, nación y lengua bajo el cielo, que por medio del sacrificio de Cristo, al creer en Él, son librados de la muerte eterna. Y este es el mundo de Juan 3:17. Al que el Hijo no condena, porque ha elegido salvarlo y lo salva de manera eficaz. De manera eficaz. Este pasaje solo cobra verdadero sentido cuando se ve desde esta óptica. Entonces el mundo de Juan 3:16 y 17 no son la totalidad de los hombres, sino la totalidad de los hombres de toda nación del mundo, escogidos por Dios y hechos partícipes del amor del Padre en Cristo para salvación. La Biblia enseña, hermano, que Jesús vino al mundo para salvar a ese grupo particular de personas escogidas por Dios para ello. Leamos Juan 6, versículo 37 hasta el 40, pero vamos a ir versículo por versículo y vamos a interpretarlo con calma. Juan 6:37. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, está hablando Jesús, o sea que es doctrina de Jesús. Todo lo que el Padre vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Jesús aquí enseña lo siguiente. Primero, que hay un grupo particular de personas que son dadas por el Padre, ¿a quién? Al Hijo. Porque dice, todo lo que el Padre me da. Jesús nunca enseña aquí que todo el mundo le ha sido dado por el Padre a Él. Porque hay un grupo de fariseos en Juan, a los cuales Jesús les dice, ustedes no son ovejas de mi redil, porque si fueran mis ovejas, oyeran mi voz y me siguieran. Y en esto sabréis que sois mis discípulos, si hacéis lo que yo os mando. Y nosotros sabemos que hay gente que el mundo entero no está haciendo lo que Jesús manda. Por tanto, hay una elección, hay gente amada, hay un grupo particular que Dios el Padre le ha dicho a Jesús, estos son los tuyos. Es lo que dice ahí, todo lo que el Padre me da. Hay un grupo particular de personas que son dadas por el Padre al Hijo. Pero dice más, y enseña a Jesús que los que son dados por el Padre al Hijo, esos son los que vienen a Cristo. Porque dice, todo el que el Padre me da, ¿qué va a pasar? Vendrá a mí. Y cuando estudiemos después la gracia irresistible, vamos a ampliar esto. Por lo pronto nos quedamos con esto. ¿Quiénes vienen a Cristo? Los que el Padre le da. Los que no fueron entregados por el Padre al Hijo, esos no van a venir nunca. Ahora, ¿cómo usted sabe quiénes son los entregados? No lo sabemos. Por eso le predicamos a todo el mundo. Y Jesús enseña algo más, y es la seguridad de la salvación. Al que a mí viene, no le echo fuera. ¿A qué se refiere echado fuera? ¿Recuerdan ustedes la parábola de las bodas? Se invitó a la boda y como no respondieron, pues invitó a otros, pero había uno mal vestido y como no estaba listo para la boda, dijo, sáquenlo afuera. Y dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esa frase, echado fuera, es lanzado al infierno. Entonces, el que viene a Cristo no será lanzado al infierno. Se garantiza su salvación. La tercera cosa que enseña Jesús aquí es que porque fueron dados por el Padre al Hijo, una vez que viene a Cristo, este no lo echa fuera, no lo rechaza. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que el que en él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Ahora, si vamos al verso 38 del mismo capítulo 6, Jesús sigue diciendo lo siguiente, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, o sea que Jesús no viene a hacer lo que le da su gana, sino la voluntad del que me envió. Jesús no descendió del cielo para hacer lo que Él quiere, sino lo que el Padre quiere. Y Él dio testimonio de ello porque estando en vida Jesús dijo, yo no hablo mis propias palabras, yo hablo lo que he oído al Padre. Yo hago la voluntad de mi Padre. Mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. Y ahora está siendo más explícito. También Jesús enseña que tiene una misión específica en esta tierra
que le fue asignada por el Padre. He descendido al cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad. Quiere decir que el Padre tiene una voluntad y el encargado de ejecutar la voluntad del Padre, ¿quién es? Jesús. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre? Vamos al verso 39. Esta es la voluntad del Padre. Y recuerde que lo está enseñando Jesús. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Y miren qué consiste la voluntad del Padre. Que de todo lo que me diere, y nuevamente vemos un grupo particular, todo lo que me diere, lo que en el 37 fueron entregados por el Padre aquí, al Hijo, y que van a venir al Hijo. Todo lo que me diere, no pierda yo nada. Los entregados por el Padre al Hijo, ninguno se va a perder, sino que le resucite en el día postrero. O sea que la voluntad de Dios para con el Hijo es que lo que Él le dé, el Hijo no los pierda, para que el Hijo no deje que se pierda. Entonces la garantía de que una persona no se va a perder es la obra del Hijo. Es responsabilidad del Hijo. ¿Y quién es Jesús? Es Dios. Es el todopoderoso Dios. Por eso Jesús después va a decir en ese mismo capítulo de Juan, Él dice que estamos en las manos de Dios y que nada nos puede arrebatar de sus manos. Aquí vemos que la voluntad de Dios para con el Hijo es que aquellos a quienes el Padre le entregó, el Hijo los resucite en el día postrero. Quiere decir que el grupo que resucita a la final trompeta para estar por siempre con el Señor es el grupo particular de personas a quienes Dios escogió en su voluntad, amó, envió a Jesucristo por quienes Cristo murió y expió su culpa de manera eficaz para reconciliarse con Dios. Por eso hablamos de una expiación que es particular y no universal. No creemos en una salvación universal. La obra de salvación y resucitación de Cristo en favor y por el grupo particular de personas que Dios el Padre le entregó al Hijo para que no se pierdan y sean resucitados en aquel día postrero y no por la humanidad entera. Aquí volvemos a ver que a quienes el Padre elige, a esos ama, a esos ha entregado al Hijo y a esos son a los que el Hijo salva, a esos son a los que el Hijo garantiza que no se van a perder y a esos son a los que el Hijo va a resucitar para vida eterna. Ahora llegamos al verso 40 del capítulo 6. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo, y ya supimos por el 37 y el otro, que al final termina viendo a aquel que fue entregado por el Padre, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero al final, ¿quiénes son los que terminan creyendo? Los que fueron entregados por el Padre al Hijo. Note cómo usa la expresión todo aquel. La misma expresión de Juan 3:16. Todo aquel en Él cree. Y evidentemente todo aquel, independientemente de su nacionalidad en el mundo, ha sido entregado por el Padre al Hijo para que éste le salve y le resucite. En Primera de Juan 4:10 vemos que la Biblia enseña la relación inseparable entre el amor de Dios y la expiación de Cristo. Dice este versículo: en esto consiste el amor. Y recuerden, el amor del Padre. Y este versículo está más que claro. Porque algunos dicen, no, es que Dios me amó porque yo le amé a Él. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Es que el hombre sigue empeñado en poner al hombre en el centro. Y el que tiene la centralidad de toda la obra es Dios en Cristo, no el hombre. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él, o sea Dios, ¿qué hizo? Nos amó a nosotros. Y mire cómo usa primera persona del plural, nosotros. Y para seguir hablando de nosotros, lo que hizo por nosotros,
envió a su Hijo en propiciación, y vuelve a decir, por nuestros pecados. No por los pecados del mundo entero, sino por los pecados de ese grupo particular a quien Dios amó primero. Nosotros. Quiere decir que si hoy usted y yo disfrutamos de la salvación, del perdón de los pecados, es porque Dios nos eligió, Dios nos amó y Dios entregó a Jesucristo, y Jesucristo ocupó tu lugar y expió plenamente la culpa tuya. Por eso tenemos seguridad de la salvación. Por eso dice el libro de los Hebreos que no queda más sacrificio por el pecado. Por eso que creemos que Cristo, al expiar la culpa de aquellos a quienes Él salva, expía la culpa total, pasada, presente y futura. Por eso creemos que es un sacrificio no potencial, sino eficaz. Porque de manera eficaz quita la culpa del pecado. De manera eficaz declara inocente nuestra vida. De manera eficaz nos adopta como hijos de Dios. De manera eficaz. No hay mucho, cogimos un Uber, andábamos David y yo. Y el chofer empezamos a hablar de las cosas del Señor y demás. Y el chofer termina diciendo, yo he tenido que convertirme 3 veces. Y me dice, el pobre, él no sabe que la Biblia dice que el sacrificio de Cristo ocurrió de una vez y para siempre. Y da como una imposibilidad que si pudiéramos perder la condición de salvo, ya no queda más sacrificio por el pecado. Si una persona pudiera perder esa condición, nunca más pudiera volverla a obtener. Porque Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. Dice, y no queda más que una horrenda expectación de juicio. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este texto enseña que el amor primero no fue el nuestro por Dios, sino el de Dios por nosotros. Que el amor de Dios por nosotros fue expresado al enviar a su Hijo en propiciación. Y note cómo usa la primera persona del plural, por nuestros pecados. Cristo vino a morir por los pecados nuestros, los pecados de aquellos a quienes el Padre amó. El grupo particular de entre el mundo que fue amado por Dios, y es por ese grupo particular por quien el Hijo se sacrificó en propiciación por sus pecados. El objeto del amor de Dios es el mismo objeto del sacrificio propiciatorio del Hijo. El nosotros en este texto no se refiere al mundo, sino a aquellos cuyos pecados son perdonados, los creyentes. Primero de Juan 2:12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y ese grupo particular es el que ha vencido al maligno. Porque después Juan sigue diciendo en el verso 13, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Está derrotado. Y a ese grupo particular, que son los creyentes, 1 Juan 3, del 1 al 2, dice, mirad cuál amor. Y note que dice, nos ha dado el Padre. No dice, le hemos dado al Padre. No. Nos ha dado, ¿quién? El Padre. ¿Y para qué nos los ha dado? Para que seamos llamados hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios porque el Padre nos amó. Por eso el mundo no nos conoce. Porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Son por estos amados de Dios por quienes Cristo murió. Porque fueron amados por Dios con un amor especial pese a su condición de pecadores. Por eso Pablo dice a los romanos, mas Dios muestra su amor. Mostró su amor, ¿con quién? Para con nosotros. El amor de Dios es particular para con nosotros, los creyentes. En que siendo aún pecadores, Cristo murió, ¿por quién? Por nosotros los creyentes. ¿Se da cuenta? Cristo murió por aquellos a quienes Dios
amó. El amor y la muerte de Cristo van de la mano en la misma persona. El objeto del amor de Dios, nosotros, es el mismo que aquellos por quienes Cristo murió, nosotros. Y debido al amor específico y particular de Dios por nosotros, los santos y los justificados, Cristo murió por los mismos. Por eso dice en Romanos 1:7, a todos los que estáis en Roma, y vuelvo y repito, estos que están en Roma no es la totalidad de los romanos, sino los creyentes que conforman la iglesia, porque dice, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. Y luego en el 5:1, hablando de esos creyentes, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de Jesucristo. Consideremos otro pasaje donde se habla de la relación íntima y necesaria entre elección particular y expiación. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Mire esto, lo entregó por todos los hombres o nosotros. Primera persona del plural, el grupo particular de creyentes. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, según este texto, ¿por quién fue entregado Cristo? Por todos nosotros. Y todos nosotros son los creyentes de Roma. Y Pablo, quien es el que escribe. En otras palabras, Pablo está enseñando que Cristo fue entregado a la cruz por los creyentes. Y note cómo este pasaje no hace alusión alguna a la totalidad de la humanidad, sino a un grupo particular de personas, nosotros. Hermanos, al examinar el contexto de Romanos 8, nosotros podemos darnos cuenta de que las promesas de Dios son solo para aquellos a quienes Él ha conocido de antemano y ha predestinado y glorificado, acentuando que son para un grupo particular y no para la totalidad de la humanidad. Romanos 8, 29 al 30 dice, porque a los que antes conoció, a ese grupo particular, también los predestinó, a ese grupo particular, para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios. ¿Quiénes? El grupo particular, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, que son ese grupo particular, a estos que llamó. ¿A quiénes llamó? A ese grupo. Y a los que llamó, a eso justificó. ¿A quién justificó? A ese grupo. Y a los que justificó, que es ese grupo particular, son a los que Dios también ha glorificado. Amén. Eso no es universal. Eso es particular. Es particularista. Gústenos o no, gústele al mundo o no. Y digo esto porque en nuestro tiempo estamos oyendo esta mentalidad. Los creyentes son un grupo de élites porque creen que solo ellos son los salvos y porque creen que la salvación está solo en Jesucristo. Eso no nos hace elitistas. Esa es la realidad que revela la Biblia de lo que somos y de cómo son las cosas. Y al que no le guste, porque le echa azúcar. Y hermano, es de este grupo cuando después en el verso 32 Pablo dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿por quiénes? Por todos nosotros. Vuelve al grupo particular, nosotros. En sustitución, ¿por quién? Por nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Luego de decir esto, Pablo continúa escribiendo lo siguiente en el 33. Fíjese, porque el Hijo nos amó, llamó, predestinó, eligió. Termina preguntando, si Dios hizo todo esto y la condición de este grupo particular ha cambiado y es el resultado de la obra de Dios, ¿quién acusará? ¿Quién es el acusador? El diablo, ¿verdad? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Y pregunta. Y si usted se da cuenta en el versículo, él no da respuesta a la pregunta. Porque la respuesta se da por sentado. Que nadie puede acusar a los escogidos de Dios. El diablo no va a poder llegar delante de Dios y decir, mira, este, aquel o el otro, esto, aquel, lo otro, y ahora no lo puede salvar. Porque Cristo expió su culpa plenamente.
y además puso su Espíritu Santo a morar en ese creyente y trabajó con ese creyente de tal manera que le hace perseverar en condición de vida y santidad ante Dios hasta el día de la muerte. Y digo esto porque esta doctrina va ligada a la perseverancia de los santos. Porque hay los detractores de esta doctrina enseñan, bueno, pues entonces si ya fui plenamente salvado, puedo pecar todo lo que yo quiera, porque la salvación no se pierde y porque salvo siempre es salvo. Es una herejía. Porque los que son de Dios no practican el pecado. Y no practican el pecado, ¿saben por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios, porque Dios es el Padre y porque Jesucristo no los va a dejar pecar deliberadamente. Y así como ha provisto la salvación, ha provisto todos los medios para la preservación en el estado de salvación. Para eso Dios usa la disciplina, la reprensión, la palabra, la oración, la predicación, el estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo contrario, da más garantías. ¿Quién acusará a los escogidos? Si Dios es el que justifica. Dios es el tribunal supremo. Después de Dios no hay más nada. El máximo tribunal, el juez máximo, ¿quién es? Y si ese Dios, que es el juez supremo, ha dicho, este es inocente, ¿quién te puede acusar? Si Dios es el que justifica. ¿Quién? Note cómo se usa el término los escogidos de Dios para referirse al grupo particular por quienes Cristo se dio y que somos el nosotros del verso anterior. A estos escogidos nadie le puede acusar porque Cristo murió por ellos y pagó con toda la deuda de pecado, imputando la justicia de Dios en el grupo particular por quienes murió, reconciliándolos con Dios el Padre, al declararlos justos. Los elegidos y aquellos por quienes Cristo murió son los benditos. Entonces, mis hermanos, es esta expiación particular la que nos proporciona tanto consuelo en tiempos de pruebas. Si Dios sacrificó a su Hijo Jesucristo por nosotros los creyentes, entonces Dios dará también todo lo que sea para nuestro bien. Por tal motivo no hemos de temerle a nuestro presente ni a nuestro futuro. Primero porque ambos están en las manos de Dios y Dios tiene control de ellos. Ni como personas ni como iglesia debemos temerle ni al presente, lo que estemos viviendo, ni al futuro, porque ambos están en las manos de Dios. Segundo, porque si Dios sacrificó a Cristo por nosotros, entonces todas las tribulaciones y pruebas de la vida se convierten en pequeñeces, y más cuando sabemos que el Padre nos ha entregado en manos del Hijo y le ha pedido a este como su voluntad que los entregados por Él no nos perdamos, garantizando nuestra resurrección y vida eterna junto a Dios por la eternidad. Yo no sé usted, pero a mí esto me llena de esperanza, y más cuando miro que constantemente fallo delante de Dios. Demos gracias a Dios Padre, no solo por su amor eterno de elección, sino también por el Hijo que murió por nosotros. Porque la Biblia enseña que el propósito de la predestinación del Padre y de la expiación del Hijo es el mismo: la salvación de un número particular de personas elegidas por Dios, entre las cuales estamos tú y yo por haber creído en Él, porque la expiación particular se basa en la elección incondicional de Dios y no en nuestras obras. Así que démosle gloria, honra y alabanza al Señor. Y es importante que entendamos esto como cristianos. Hay otros que piensan diferente. Esta doctrina no es para que nos vayamos a pelear ahora con el que piensa distinto. No. Si usted tiene la oportunidad de compartirla, compártala. Pero esta doctrina es para que usted aprenda a valorar lo que Dios hizo por usted y le lleve a vivir para Él en un agradecimiento, en una alabanza continua para honra y gloria de su nombre. ¿Ven? Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos permita asimilarla. Y gracias por amarnos, gracias por elegirnos para salvación cuando no debiste haberlo hecho.
y en tu voluntad lo hiciste. Señor, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos a responder con gratitud, obediencia y honra a tu nombre a esta verdad aprendida. Danos tu bendición en Cristo. Amén. Recuerdo, no hemos terminado el tema. Hay 2 puntos más. Lo que pasa es que, como es un tema tan amplio y tan controversial, es mejor ir con calma. Hay 2 puntos más a tratar, que es la obra del Hijo y la obra del Espíritu. Y después vamos a ver las opiniones contrarias. Porque hay gente que opina distinto a esto. Y hay textos que aparentan contradecir esto. Y vamos a explicar esas objeciones también. ¿Ok? Señor le bendiga. Puesto de pie, cantamos nuestra alabanza.